Padre Ovidio, qué gusto saludarlo. Hemos vivido ya el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Así es, Eddie. Apoteósico ha sido todo, ¿cierto? Sí, definitivamente. Bueno, la fe está viva, está presente. Les decíamos, la parroquia, como pocos años también, más gente. Pero eso a raíz de lo que te comentábamos el lunes pasado, que hicimos Vía Crucis urbanos en 10 sectores de la parroquia simultáneamente y en 9 aldeas. Entonces, eso de alguna manera crea la empatía de tener un solo pensar, un solo sentir y dar a conocer que hay una parroquia que es nueva, pero que está presente y que muchos no la conocen. Claro, a muchos les cuesta desarraigarse de su antiguo gremio, de su antigua congregación, ¿verdad? Siempre van a sus parroquias donde nacieron y crecieron en la fe. Damos gracias a Dios por el año de ministerio. Bromeando con el Padre José, cuando fue consagrado obispo, le decíamos, Monseñor, este es su Domingo de Ramos. Le falta el Viernes Santo. Tienen razón, ¿no? Y felicidades, ¿verdad? Felicidades, él lo dijo en la convivio navideño, me he sentido aceptado por ustedes y lo doy gracias a Dios. Y aceptado por la comunidad, por su cercanía. Pues así le dijimos con el Padre José, está viviendo su Domingo de Ramos, José. Ahora le falta el Viernes Santo, ¿verdad? Lo que vivimos ayer, pues, ese escenario que lo vivimos en los Vía Crucis, que ayer se sintetizó con la proclamación amplia del Evangelio, y creo que esos escenarios tenemos que ubicarnos todos. ¿O con qué personaje me identifico? ¿Con Poncio Pilato, que se lave la dignidad del inocente? ¿Me identifico con José de Arimatea, que prestó su sepulcro? ¿O con Simón de Cirene, que fue obligado? Para nosotros no estamos obligados, la conciencia nos pide, nos exige ayudar a otros a llevar la cruz de cada día. Somos las compasivas mujeres de Jerusalén que se unen a la tragedia que vive el Señor de la vida. O somos María, Madre de Jesús, esa madre que se acerca al Hijo amado para hacerle sentir que no está solo, para duplicarle la alegría, para dividirle el dolor. O que rueda ese riesgo de ser aquella chusma que lo aclamó y bendito al que viene en el nombre del Señor el domingo y que el viernes estará diciendo crucifícalo, crucifícalo. O quizás la soldadesca pagana que se mofa, que lo escupe, que le da vino mezclado con hiel. O de pronto el buen ladrón que arrepentido le pide llevarlo al paraíso de la gloria. O el que más me llama la atención a mí es el soldado romano que cuando ve morir, cuando ve expirar a Jesús, hace una profesión de fe muy linda. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Una profesión de fe que nace del corazón y no de la razón. Por eso ubiquémonos en cada escenario con quién nos identificamos. Pero un subrayado bonito. Aclamamos su entrada a Jerusalén. Ahora no quiere entrar en Jerusalén, quiere entrar en el corazón de cada uno de sus hijas e hijos bautizados. Entrar con júbilo, entrar con gozo, a identificarnos con Él. Sí. Creo que la apertura del corazón, ayer al alzar esa palma, que es un anticipo de victoria, ¿verdad? También era el momento de darle crédito a ese himno tradicional. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón. Cuando Él reina, las cosas se ven desde otra perspectiva, se da una mirada de fe. Al reinar Él, nos identificamos con el Cristo total, sufriente, y el Cristo glorificado, al estilo de Pablo, que en la segunda lectura nos daba el perfil precisamente del Mesías siervo plasmado en el profeta Isaías, pero bien ubicado en ese himno cristológico de la kénosis, del anonadamiento de Jesús. ¿Y cómo comienza? ¿Verdad? Cristo, siendo de condición divina, no retuvo el ser igual a Dios, se despojó de sí mismo, pasando como un de tanto. Por eso Dios le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todas rodillas se doblen. Pero el himno cristológico comienza con estos dos versículos.
tengan entre ustedes los sentimientos de Cristo Jesús. No hagan nada ni por rivalidad ni por orgullo. Háganlo todo por el bien de los demás. Y después desglosa esa parte de que pone los dos aspectos: exaltación, humillación, exaltación. Creo que revestirse de los sentimientos de Cristo Jesús hoy por hoy es tener compasión, misericordia, cercanía, ternura, solidaridad y cuántas cosas podemos decir. Identificarse o revestirnos de los sentimientos de Cristo Jesús, sobre todo una virtud que debemos cultivar, adquirir, fortalecer, la virtud evangélica de la humildad. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Padre Ovidio, interesante ayer tomar en cuenta algo que muchas veces no lo percatamos. Es que ayer se leen 2 evangelios propiamente. Al inicio de la procesión escuchamos un texto y ya la pasión del Señor en la Eucaristía. Con sentimientos encontrados, júbilo y dolor, ¿sí? Sí. Alegría, tristeza. La primera, un texto de júbilo, de gozo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y minutos después estamos diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Como sentimientos encontrados que se daban ayer. Ayer de alguna manera se plasmaba el misterio pascual: pasar de la muerte a la vida en los escenarios de los evangelios que se proclamaron. ¿Sí? Muchas veces nos puede pasar lo mismo a nosotros, tener estas 2 actitudes, porque se dice, los mismos que le estaban dando el hosana son los que dicen crucifícalo. Muchas veces nos puede pasar esto. El cardenal lo decía hace unos años: estamos elevando una palma bendita en una procesión, en la tarde estamos levantando la cerveza. Así lo dijo, ¿verdad? Creo que es una contradicción y tienes sobradas razones para decirlo. Porque recordad que va mucha gente en la parroquia, el 20% son gente que va a misa el miércoles de ceniza, el domingo de Ramos y Navidad. Y ahí ya les dijimos, no podemos tener un arraigo católico porque no es una fe ambiente, le llamo yo. Fe ambiente, es del ambiente, hay que meternos en el ambiente, ¿verdad? La fe no es ambiente, no es eventualidad, no es casualidad. Tiene que ser algo que abarca la totalidad del creyente en el tono en que reza el judío piadoso su credo histórico: ¿no? Amarás con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. La envoltura de la fe debe abarcar toda la existencia del creyente. No debe haber divorcio entre la fe y la vida. Y de esa perspectiva, no hablemos de sábado de gloria, hablemos de sábado santo. El gloria se cantaría a las 12 de la noche. Pero para los parranderos es sábado de gloria. O sea, podemos pecar más fácil que el viernes y el jueves, ¿verdad? Creo que no es el hecho. Yo creo que tener una convicción arraigada en la fe me hace pensar a tantas personas que confesé. Una de ellas dijo: nunca había ido a una playa en Semana Santa, pero mi esposa dice: ya estamos para partir de este mundo, tenemos que convivir como familia. Opté por ir con una condición: vamos a ir a los oficios del jueves y del viernes, con gusto. Y se fueron, ¿verdad? Vamos a ir a los oficios de allá de Tela, de la parroquia de Tela, jueves y viernes, pero el sábado aquí estoy en la vigilia de regreso. Y mucha gente tomó el descanso ayer domingo hasta el miércoles, y el miércoles por la tarde están de regreso en sus casas, y ahí va de la expresión de Jesús: al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Padre, sabemos que cada año están los evangelios sinópticos para cada tiempo litúrgico. Estamos ahora contemplando a San Marcos. ¿Cuál es la principal característica que nos quiere enseñar San Marcos? Porque ayer leíamos la Pasión según San Marcos y sabemos que el Viernes Santo leeremos la Pasión según San Juan, como nos lo enseña la Iglesia, la tradición. Pero San Marcos, ¿qué nos quiere enseñar? Recordad que Marcos le ayuda a Juan. En los últimos domingos leímos el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Marcos solo tiene 16 capítulos. Es el primer evangelio escrito, según los biblistas. Él fue que dio la clave para que inspirara a Lucas a escribir. Lucas, que no conoció a Jesús, oyó hablar de Jesús, de esa primera generación de Jesús.
Se caracteriza Marcos por un lenguaje vivo, un lenguaje de campesino, de mucho colorido. Te va a decir en un momento dado, Cristo estaba a la distancia de una pedrada, pues tiene una pedrada y a esa distancia estaba Jesús. Tal es el lenguaje bien colorido, florido, le llamamos. Y es interesante, es un lenguaje muy sencillo. Y Marcos no conoce a Jesús. Marcos escribe lo que le escucha a Pedro. Por eso notas que Marcos no nos guarda las negaciones de Pedro. No quiere traicionar a su maestro porque lo siguió, ¿verdad? En cambio, Lucas lo dice, Mateo, ¿verdad? Y quien lo aclara más bonito es Juan, porque de las 3 negaciones vienen las 3 confesiones. Neutraliza la negación. Pedro, me ama, sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Pero eso solo lo dice Juan. Recordad que Juan ya había leído a Marcos y a Lucas y a Mateo. Estoy ahí como especulando, ¿verdad? Porque él no escribe cosas que ellos ya habían narrado, salvo excepciones, ¿verdad? ¿Quién te narra el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea? ¿Y por qué lo narra él? Porque él vivió al amparo de María, al amparo de María. Juan era un adolescente y un evangélico en los que nos escucha. Se la da al discípulo más amado y aquel discípulo la llevó a su casa. Si María hubiese tenido más hijos, esos tenían clarísimo el 4.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Desde aquel momento el discípulo la llevó a casa. Y el lenguaje maternal de Juan viene de María: hijitos míos, queridísimos míos, amadísimos míos, en sus cartas. Es un lenguaje muy maternal. Se ve esa complementariedad, ¿verdad? Que María es acogida como madre, Juan la acoge como madre y Cristo la acoge como hijo. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijos, ahí tienes a tu madre. Reitero, volvamos a Marcos. A Marcos lo complementa Juan en el ciclo B que estamos. Lo hemos escuchado 2 domingos seguidos y lo vamos a escuchar ahí entre el mes de julio y agosto con el milagro de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Creo que de Marcos hay que aprender sencillez, apertura, docilidad y lealtad a su maestro, que fue Pedro. No narra las negaciones de Pedro. Qué importante conocer eso, Padre Ovidio. Estamos ya viviendo esta Semana Santa, que como usted lo ha dicho y popularmente se dice para muchos es semana no santa, sino cualquier otro día, vacaciones. Ahora hasta han querido decir las vacaciones de verano, tratando de descristianizar lo que estamos viviendo, y algunos hacían la broma: si no creen pues en lo que la iglesia celebra, no tomen estos días de descanso que popularmente se dan. Es tanto lo que se dice en el ambiente, en la sociedad, Padre, de cómo vivir estos días santos. Hay que oxigenar el alma, no cabe duda. Me recuerdo un comentario que le escuchaba a Monseñor Luis Santos, que iba a proponer en el Congreso que nos dejaran celebrar la semana y en otra semana dieran la vacación. Sería interesante, ¿verdad? Que nos dejasen celebrar la Semana Santa con la sacralidad que conserva a pesar de la banalidad en que ha caído, y que nos dieran una semana posterior la vacación. Fíjate que es curioso, creo que es propio de algunos países latinoamericanos, porque en Francia, en Italia se trabaja. Por eso el Vía Crucis es por la noche, porque se trabaja. Te dan el lunes, que le llaman la Pascueta, te dan feriado el lunes. En Francia igual se trabaja. Tuve las 2 oportunidades de estar allá en Semana Santa y se trabaja con naturalidad. Solo en estos países, más herencia española, yo no sé si España guarda estos días de vacaciones. Ahí no puedo pecar de ignorante, no lo sé. Pero esa es tradición muy de España, de guardar y darle el nombre de Semana Santa. Si tú vas a la liturgia oficial, se habla del Triduo Pascual. Pero, pues en la semana aparecen algunos textos escritos de la liturgia, aparece Semana Santa, asiste en el breviario también, pero oficialmente es el Triduo Pascual, a lo que nos encamina precisamente la Cuaresma, a vivir a plenitud de gracia esas solemnidades que constituyen prácticamente
el nacimiento de la iglesia. Padre Ovidio, una pregunta que me hacen algunas personas. ¿Hoy qué celebramos? ¿Hoy qué precede? ¿El lunes santo o la anunciación del Señor al ser 25 de marzo? Lo dijo el arzobispo, se mantiene el lunes santo, no celebramos la fecha, celebramos el acontecimiento, dos cosas que hay que separar. Por ejemplo, pasaron la misa del Crismal al miércoles santo, no celebramos la fecha, celebramos el acontecimiento. Entonces se pospone para el 10 de abril la anunciación. El orden de los factores no altera el producto, estamos a 9 meses de la Navidad otra vez. Perfecto. Porque se recuerda la anunciación, la encarnación del Hijo de Dios. ¿Verdad? Creo que está cumpliendo años de encarnación aquel padre de la diócesis de las Nicas de Guatemala y que está aquí con las trinitarias porque tiene un cáncer y está aplicándose quimio. Ya buscaron otra opción, oramos por él para que Dios ponga su mano en él y por tanta gente que mañana van a ser intervenidas y que nos pidieron de orar por ellos. Aquí tengo los nombres, los recaudaremos en el rezo de las vísperas hoy y en la Eucaristía de la noche, porque mañana van a ser intervenidos. Pues bien, no celebramos la fecha, celebramos el acontecimiento. Qué bueno. Igual con Sí, qué bueno mencionarlo, padre, porque algunos tenían esta duda, sobre todo por todo lo que se está viviendo y teniendo en cuenta lo que vamos a vivir en estos próximos días. Tríodo pascual, padre Ovidio, 3 días, una sola celebración. A mí me llama poderosamente la atención que iniciamos el Jueves Santo, como toda la Eucaristía, con el signo de la cruz, pero no hay bendición final. El Viernes Santo ingresamos a los oficios de la Pasión sin una entrada, no hay bendición final, sino que hasta la Vigilia Pascual. ¿Cómo es esto de una sola celebración? Es como decir un día a la vez. Igualito, ¿verdad? Es un todo celebrado en 3 días, ¿sí? Pasión y muerte y resurrección. Creo que hay que verlo como un todo, ¿verdad? Es como hablar del aceite 3 en 1, ni más ni menos, por decirlo en lenguaje figurado. Habla la propaganda, porque existe todavía, ¿verdad? Sí. Igualito. Es como la catequista que explicaba la Trinidad a los niños allá en el Pedregal. Entonces llevó un huevo una vez. Tiene la cáscara, la yema y la clara. Mire, si quitamos uno, deja de ser huevo. Interesante. La metodología que empleó para hablar de la unidad trinitaria. Así hablemos de jueves y viernes y sábado santo. Hablemoslo como un todo celebrado en 3 días. ¿Sí? Importante que no tenemos que faltar a ninguna de estas celebraciones de precepto. Sí, lo importante es vivirlo de veras. Que no sea una fe ambiente, no, que sea una fe adhesión a la persona de Jesús, como nos lo pide Pablo, revístanse de los sentimientos de Cristo Jesús, o como lo dice él, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Desde esa perspectiva decía San Agustín, somos alter Cristo. Somos otros Cristos en la medida en que nos identificamos con Él. No por el ropaje, no por la vestidura litúrgica, por mi manera de ser y de mi quehacer cotidiano. Padre Ovidio, muchos me preguntaban la vez pasada, ¿qué pasa si no voy a los oficios de la Pasión el Viernes Santo, pero sí participo activamente del Vía Crucis, pensando que una cosa puede sustituir a la otra? Los oficios de la Pasión son más importantes que el Vía Crucis. La cruz es un ejercicio piadoso como el rosario, ¿verdad? Pero prevalece la pasión del Señor, la adhesión a Cristo con el beso de la cruz y la comunión. Prevalece eso. Pero recordad que en el Vía Crucis anda gente de religiosidad. Y lo notarás, yo lo viví en las parroquias que estuve, era más notorio en Suyapa, aquella cantidad en el Vía Crucis, y a la hora de conmemorar la pasión litúrgicamente, era la 4ª parte de personas que llegaban, que han hecho varias parroquias, una de las nuestras, la nuestra. Unimos los dos hechos, 3 horas y media, pero el Vía Crucis es inmediatamente, y tiene sentido porque es vinculante inmediato.
Así se permite también que pueda participar y que no esté yendo y viniendo y que se pueda aprovechar el momento. Y claro, recordé el tipo de parroquia nuestra, el desplazamiento, hablo de la parte urbana, en Miraflores, en la Kennedy, en Suyapa, se va a pie. A la parroquia hay que ir en auto. Por eso el Vía Crucis lo hacemos en un bulevar, el Bulevar de las Uvas, hasta caer a Las Hadas, a la plaza arbolada, la arbolera que hay en Las Hadas. Ahí terminamos bajo la sombra, ¿verdad? Y la gente sale. Qué bueno a saludar, qué bueno, porque hacerlo en la parroquia es hacerlo en un circuito cerrado prácticamente, con la universidad, con la seguridad de la universidad, ¿verdad? Creo que hay que buscar la manera de hacernos sentir. Reitero, hablo de lo que yo vivo, no lo estoy recetando ni mucho menos, porque algunos creen que uno está convirtiéndose en recetario. No, nos propusimos en el Consejo Parroquial que el último viernes del mes y la última posada la hacemos simultáneamente en 19 lugares, 10 urbanos y 9 rurales. Y uno ve el efecto, uno ve el efecto de la misa del 24, ve el efecto del Domingo de Ramos, increíble. Gracias porque celebraron, no sabíamos que existían. Ahí la gente que ya es de iglesia se va acercando y se identifica con. Porque recordad que es una parroquia nueva, la llamamos la parroquia del Débola, Débola casa, Débola carro, Débola matrícula, porque son parejas jóvenes, la mayoría en la parte urbana. Efectivamente, Padre Ovidio. El Jueves Santo está el tradicional momento de oración con el Señor, luego del inicio de la Eucaristía, del gesto de los lavatorios de los pies. Queda Jesús reservado. ¿Cómo vivir este momento de acompañamiento al Señor, Padre Ovidio? Porque dice el texto, no pudieron velar conmigo ni una hora. Es fuerte estas palabras de Jesús. Fuerte, yo creo que ahora no se lo dice a ellos, nos lo dice a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vivirlo? Es una actitud orante, como Él lo está haciendo, ¿verdad? Oren para no caer en la tentación del desánimo, del desaliento. Orar es comunión con Él, desde la palabra meditada, contemplada y hecha realidad. Creo que esa exhortación fuerte no han sido capaces de. Y por eso notas como caen en debilidad. Porque no oraron, no fueron capaces de estar cerca de Él en el momento de la encrucijada. Únicamente Juan. Todos se retiraron. Nota las secuelas. Porque Juan se identificaba, era el discípulo amado, ¿verdad? El discípulo amado. Se identificó plenamente con Él, el único al pie de la cruz. Ya te recuerdo el meme que nos mandaron, ¿verdad? Que aparece el Calvario, Cristo crucificado, las mujeres al pie de la cruz, Juan, el soldado romano, y la cruz es de los ladrones vacías. Y preguntan, y los ladrones andan haciendo política. Padre, vamos a seguir ahondando en este tema que es tan importante del Tríodo Pascual. Igual nos pueden escribir al 95000490 para algunas consultas. Vamos a ir a una pausa y al volver, Padre, vamos a seguir ahondando sobre esto. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores por quien se hace posible que lleguemos a cada hogar. No nos cambie, ya venimos. Estamos aquí en Respuestas con el Padre Ovidio en este especial de Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana que nos habla de Dios en este espacio de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, se nos hace corto el programa al hablar de cada uno de los detalles que se viven en esta Semana Santa, sobre todo en el Tríodo Pascual. Es importante mencionar, Padre, que durante la semana hay muchas prácticas de piedad, procesiones, reflexiones, momentos de oración, pero lo central es la liturgia que tenemos que vivir con intensidad, como usted bien lo ha mencionado, Padre. Es
de mencionar algunas actividades de piedad. Mañana, por ejemplo, hay una procesión del Señor de la Humildad, es una tradicional procesión que se da por algunos lugares. Igual el Jueves Santo por la noche, la procesión del prendimiento, en donde salen del silencio también se le conoce, salen con las cadenas y es gestos muy hermosos que se pueden vivir. ¿Cómo participar de esto sin perder el sentido de que también tenemos que participar de la liturgia? Creo que una cosa alimenta a la otra. En función de lo esencial, ¿verdad? Lo esencial es el trigo, eso que es complementario, que no es esencial, pero se torna a incentivar a vivir con interioridad el acontecimiento, el tríodo pascual como tal. Recordad que son como catequesis visuales, ¿verdad? Yo recuerdo que lo viví en el Progreso como el señor Juan Luis, cuadras y cuadras de hombres con una velita en la mano, en silencio. Nada más en silencio, sin llevar cadenas, nada. Cada lugar tiene su propia tradición, ¿verdad? Eso va en función, reitero, de lo esencial. La procesión del prendimiento del silencio, que generalmente es de varones, ¿verdad? Y para compensar, el sábado santo sale la dolorosa y es procesión de mujeres. Eso es como una compensación, pero ahora ya no. Aramundo y Raimundo va a la procesión del silencio, eso no le quita nada ni está. Recordamos que no es algo litúrgico, es algo paralitúrgico, en función de la liturgia, ¿verdad? Pero que si le damos el verdadero sentido para meditar, para interiorizar, es muy, muy elocuente. Voy a recordar lo que hacía el padre Tony Salinas en Santa Lucía. Prácticamente tenía musicalizada toda la comunidad de Santa Lucía con música ambiental propia del momento, propia de Via Crucis, propia de meditar en el silencio. Creo que son cosas que hay que aprender de los demás, ¿verdad? Yo no tengo la geografía como la tiene Santa Lucía, pero así lo tenía él. Y era interesante entrar el Jueves Santo con una música instrumental, generalmente gregoriana, o música fúnebre, aludiendo al acontecimiento Viernes Santo. Y eso crea un ambiente, te sentís envuelto. Puede alimentar una fe ambiente, que digo yo, ¿verdad? Fe ambiente. Hay que meterse en el ambiente, ¿verdad? No. Creo que a un creyente que tiene arraigo católico no limita su fe a miércoles de ceniza, a Viernes Santo y a Navidad, 24 de diciembre, 25. No. Creo que es un Dios de cada día y de todos los días al que debemos amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra existencia. Muchos preguntan, padre, para el Viernes Santo en los oficios de la Pasión el tema de la adoración de la cruz, que para algunos no se termina de entender el gesto, llegar, darle un beso, hacer una genuflexión. ¿Cómo se vive esto? Propiamente es el beso de la cruz, es como una adhesión a la causa de Jesús, identificarnos plenamente con él. En las palabras de Pablo, ¿verdad? Estoy crucificado con Cristo. Y el beso no es el de Judas, es el beso de una adhesión a la persona de Jesús, a su sufrimiento, ¿verdad? Que da su vida en el altar de la cruz. Así como besamos la mesa del altar antes de la Eucaristía y al terminar, igual besamos ese altar donde Él dio la vida, entregó la vida y venció la muerte muriendo para darnos vida y vida eterna. Y vuelvo a repetir las palabras de Navidad y de este tiempo. Muchos buscan hoy la vida donde está la muerte, porque la muerte se disfraza de vida y la vida solo está en él. La muerte se disfraza de vida, ¿verdad? En las carreras que hacemos en los autos, en la discoteca, en el alcohol, en la droga, en todo aquello que mancha la vida interior. Lastimosamente, lo digo con mucho dolor, pero la semana más prostituida que tiene Honduras es esta semana. El pequeño resto que nos quedamos, nos habla el Antiguo Testamento de ese pequeño resto redimido, que eso que de fuera al margen
metamos nuestras sandalias en las sandalias de Jesús de Nazaret, hagamos el recorrido del Via Crucis, identifiquémonos con él o con uno de los personajes acompañantes de ese escenario, como lo subrayaba en el otro momento, a identificarnos plenamente con él. No caigamos en la fe ambiente, caigamos que la fe es una opción que estamos haciendo por aquel por quien somos, nos movemos y existimos. Padre Ovidio, es el único día del año, Viernes Santo, que no celebramos misa como tal. Esto se dice. Sí, es el único día del año que no se celebra la Eucaristía, ¿verdad? Por eso reservamos la comunión para darla a la hora de la exaltación de la cruz y del beso de la cruz, dar la comunión. Reiteramos, no es el beso de Judas, es el beso de la fidelidad, ¿verdad? Sí, efectivamente. Avanza el tiempo, padre, y no quiero irnos sin hablar de la vigilia pascual, porque vana sería nuestra fe si no celebramos a un Cristo resucitado. Vamos a vivir los misterios de la pasión, de la muerte, pero en camino a la resurrección con la gran vigilia pascual. Es vinculante, no puede separarse lo uno de lo otro, de la humillación a la exaltación, del anonadamiento a la exaltación. Creo que no nos podemos obviar, sería como echar en saco roto lo vivido durante la Cuaresma. Es vinculante, ¿verdad? Y vivirla con júbilo, con gozo, ¿verdad? Nosotros la haremos al aire libre, así lo hace Tony allá en Ojojona con las aldeas. Creo que son cosas que me gusta recordarlas porque nos inspiran también a que hagamos cosas que valga la pena, una vigilia vivida, sentida, participada. Eso le da una connotación muy diferente. Por eso, vivámosla con intensidad, ¿verdad? No compremos el pascualito como un amuleto, como tampoco la palma bendita es un amuleto. Amuleto es darle un poder mágico a un objeto, ¿verdad? No, esa lucecita con la que renovaremos nuestras promesas bautismales, renunciando a Satanás y a sus obras, ¿verdad? Es convertirnos en luz de Cristo, ¿verdad? Esa velita encendida es el reto al que nos llama Jesús. Ustedes son sal de la tierra y luz para el mundo. En vez de condenar las tinieblas, encendamos una luz en el camino para iluminar a aquellos que van a venir agotados, con insolación, con el estómago vacío, con el corazón vacío, con el bolsillo vacío, en la vaciedad de la existencia, que los van a encontrar en las oficinas públicas o privadas, en el sinsentido. Qué bueno que nosotros, habiendo vivido el misterio pascual, podemos incentivar y dar en esos espacios razones para amar, razones para creer, razones para esperar. Padre, conozco gente que no estrena durante todo el año, guarda sus ahorros y se compra su mudada, su estreno, su ropa nueva para la vigilia pascual. Es un hermoso gesto teniendo en cuenta lo que vamos a vivir. Como que fuera una vestidura nueva, por así decirlo, como el lienzo que se nos pone el día del bautismo, el lienzo blanco, como una vestidura blanca, que eso de lo exterior pase a lo interior, ¿verdad? Voy elegantemente vestido a la vigilia, pero voy con la vestidura de la gracia interior que me permitirá vivir intensamente el momento. Serán muchas lecturas las que vamos a escuchar, además del pregón, además de la liturgia de la luz, la liturgia eucarística, la liturgia bautismal. Está lleno de signos esta vigilia pascual, por eso se le conoce como la madre de todas las vigilias. Sí, ¿verdad? Llena de muchos signos. Les recordamos, los signos hablan a la fe y tocan el corazón de la fe, ¿verdad? Creo que ir con la vestidura de la gracia es lo más importante. Esa vestidura que nos permitirá vivir con júbilo, con gozo, ese canto del pregón pascual, que no podemos dudar que el tono que le da Kiko Argüello es el más sentido en las comunidades, ¿no? Ya le ha dado mucha cobertura. Nosotros alquilamos pantalla, cuesta caro, pero vale la pena tenerlo ahí y la gente lo va siguiendo con mucho fervor. Creo que esa cantidad de signos que hablan a la fe deben tocar el corazón de nuestra fe.
Renovar las promesas bautismales es remitirnos a aquella semilla de eternidad que papá y mamá sembraron desde la fe de ellos en nosotros, que la cultivaron, que la acompañaron en esos procesos de fe, de verlos crecer en la catequesis hacia el encuentro con Cristo, Eucaristía, a la confirma de la fe. Cuando ese proceso se vive, es grato ver familias completas celebrando, o ver familias misioneras, como se ha dado en tantas parroquias, como en la nuestra también, que van a evangelizar aldeas, ¿verdad? Que de pronto celebran más temprano un rito para estar en la parroquia en lo oficial, alimentándose para dar. Prepararnos para la vigilia, ya desde ahorita, con intensidad, acompañando al Jesús orante, aquel del cual debemos estar de rodillas ante Él para estar de pie ante los desafíos que nos presenta la vida. Vivir intensamente en la vigilia es desde este momento meternos en las sandalias de esta semana santa, como se le llama, y la santidad no la da la liturgia, ella es santa como tal, sino que la santidad se vive desde dentro. Sean santos como yo el Señor soy santo. Solo 2 veces aparece ese término después del decálogo y después del discurso del Sermón de la Montaña, del capítulo 5 al 7 de Mateo. Ese es el reto. La Biblia habla de justo más bien. 221 veces. José era un hombre justo. Justo ante los ojos de Dios es del hebreo sadik. Dale el lugar al Creador, el lugar a las criaturas, el lugar a la creación. Vivir en convivencia. Por eso el decálogo nos recordaba esos 3 mandamientos: relación con Dios, y los otros 7, relación con el prójimo. Esa relación cotidiana que debe ser mejor cada día, superando esta cultura confrontativa de odio que tenemos todavía, que dejemos atrás, como dice la liturgia, la plegaria eucarística de la reconciliación, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Repito, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza, para que podamos vivir en paz, en armonía, en comunión, que es lo que Cristo espera de los suyos. Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Somos uno para que el mundo crea. Así es, Padre Ovidio. Vamos finalizando nuestro espacio de este día para encontrarnos nuevamente ya en Pascua, ya celebrando la Pascua y la Resurrección. Finalizo de mi parte, Padre Ovidio, consultándole y con su mensaje final, en donde Honduras necesita resucitar también. Todos nosotros necesitamos vivir la resurrección, pero como país, como sociedad, necesitamos resucitar. Necesitamos pasar de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de las tinieblas a la luz. Sí, pasar de la mediocridad a la exigencia, del choque, el odio a la cordialidad, que el perdón venza al odio. Tenemos que resucitar de esa manera, ¿verdad? En sentido figurado, resucitar es vivir en vida, en plenitud. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ante una cultura de muerte que nos rodea, asesinatos de mujeres. Creo que, lo decíamos ayer, estamos tan acostumbrados, Eddie, a escuchar noticias de asesinatos a machetazos, así de manera desalmada, premeditada, que escuchar que la entrega de un inocente o de un justo por unos injustos no resulta una novedad. ¿Me explico? Porque el ambiente que hay es que vivimos en ese clima, ¿verdad? En ese clima de violencia injustificada. Creo que no es novedad para muchos escuchar la pasión de Cristo, porque están acostumbrados a escuchar en otros escenarios, pero en el sinsentido, simplemente donde Caín le quita la vida a su hermano Abel, ¿verdad? Ese escenario se repite en el país y no resulta novedoso escuchar que hay un justo condenado injustamente para redimirnos a nosotros, frágiles, débiles y pecadores.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Y Cristo es un presente continuo en la vida de la comunidad y se sigue entregando por nuestras almas. Padre, finalizamos con este llamado a vivir una santa semana, sobre todo en el encuentro con Dios y en nuestra conversión. Queremos agradecerle, queremos invitarle también para que nos sigan acompañando. Padre Ovidio, un gusto como siempre y una feliz Semana Santa para usted también. Igualmente, y nuestra plegaria por los que andan haciendo misión en Semana Santa, seminaristas, religiosas, familias que se involucran, que comprenden que la fe se fortalece dándola, y que demos a conocer nuestra fe en esos actos de piedad como el Via Crucis, Santo Entierro, pero ante todo en la liturgia oficial, vivir plenamente la comunión con la Iglesia Madre que nos ha engendrado como hijos, nos ha acompañado, nos educa y nos fortalece. Con una Semana Santa llena de la presencia del Señor Jesús, Dios esté con ustedes siempre. Amén. Queremos agradecer al Padre Ovidio Rodríguez por este espacio de respuestas en donde nos ilumina con su sabiduría y sobre todo nos presenta esta experiencia de fe en el Señor. Vamos a ir a la pausa, no nos cambie, en esta edición especial de Alegre la Mañana que nos habla de Dios en este lunes santo.